¿Se ve la presentación? Sí, Sí, profe. Sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir nuevamente. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta antes que arranquemos? Por el momento ninguna. Bueno. La clase de hoy es, por lejos, la clase más complicada de dar y complicada de entender. Así que de a ratos voy a ir muy despacio, voy a tratar de ser lo más claro posible, sabiendo de antemano incluso que ese esfuerzo puede ser inútil, pero les pido encarecidamente que cuando algo no esté nada claro, me interrumpan y vayamos todo lo despacio que haya que ir para que la gran mayoría de ustedes se pueda llevar de la clase de hoy al menos el concepto general que les quiero transmitir, y es la idea de las transformadas como un espacio de proyección de las señales entendidas como vectores con infinita cantidad de componentes. Es una oración, todo el concepto que se tiene que llevar de la clase de hoy es esa oración que acabo de decir. Pero llegar a eso es trabajoso y vamos a trabajar entre todos para ver si podemos llegar a que todos podamos sentir una familiaridad adecuada con ese concepto al final de la clase. Así que de nuevo, las invito y los invito a interrumpirme cada vez que ustedes lo crean necesario. Interrúmpanme por voz, ¿sí? Así podemos solucionar la consulta inmediatamente, porque en el chat no los veo. Así que vamos a arrancar la clase de hoy tratando de recuperar algunos conceptos de álgebra lineal que ustedes ojalá hayan visto de manera adecuada en esos cursos de álgebra y algo de familiaridad les haya quedado con esos conceptos. Fíjense ahí en el gráfico, ustedes tienen dos vectores en R2, ¿sí? Es decir, en el plano, un vector A y un vector B. Y habíamos definido, ustedes habían definido durante su curso de álgebra, que existía una operación que era el producto punto o el producto escalar, que de alguna manera definía la longitud de la proyección del vector A sobre la dirección del vector B. Si era sobre la dirección del vector B, el vector B estaba normalizado. Entonces el producto entre A y B normalizado era efectivamente esa proyección geométrica de A, ¿sí? Es decir, la norma de A, la longitud de A, eso quieren decir esas barras verticales, por el coseno del ángulo que formaba el vector A con el vector B. Es decir, que de alguna forma medían el grado de parecido que tenían A y B. Si A y B fuesen paralelos, ese ángulo θ sería de 0 grados, por lo tanto ese coseno vale 1 y el producto punto entre A y B tiene su valor máximo, que es en definitiva la longitud de A. Si esos vectores no se parecen en nada, y en ese extremo de no parecerse en nada son ortogonales, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, ese coseno de θ vale 0, y el valor de ese producto punto que está queriendo medir cuánto se parece A a B, ¿sí? O la proyección de A sobre B, es nulo. ¿Está?
Entonces, teníamos una especie de forma no tan geométrica de expresar A y B, que era a través de la descomposición en los versores de la base canónica. En este caso, como estamos en R2, los versores de la base canónica eran I y J. Entonces el vector A era un escalar A sub I multiplicando al versor I y un escalar A sub J multiplicando al versor J. ¿Sí? Donde en R2 el versor I marca la dirección horizontal X y el versor J marca la dirección vertical Y o Y. Entonces, de manera algebraica, ese producto escalar, ¿sí?, era el producto entre las componentes, entre los escalares, en cada una de las direcciones. Es decir, AI por BI más AJ por BJ. Si pensamos que A y B son dos vectores columna, haciendo A traspuesta queda como un vector renglón, ¿sí? Ahí AJ y el B queda como un vector columna, de hecho lo era, antes de que yo lo escriba así. Y si ustedes recuerdan el orden en que se dan los productos matriz-matriz o matriz-vector, ¿sí?, es renglón por columna, de manera que si yo multiplico vectorialmente A traspuesto por B, lo que voy a obtener es esa combinación lineal del producto cruzado de los escalares, es decir, AI por BI más AJ por BJ. Entonces, planteado de esta forma algebraica, yo puedo demostrar que si A y B son ortogonales, ¿sí?, si A y B son ortogonales, se cumple que AJ sobre AI es igual a menos BI sobre BJ. De manera que cuando yo planteo algebraicamente ese producto escalar, puedo reemplazar el BI por menos BJ por A sub J sobre A sub I. ¿Sí? Ahí se me va el A sub I y me queda menos BJ AJ más AJ BJ, lo cual hace que esto sea idénticamente nulo. ¿Sí? Cuando son ortogonales, la proyección de uno sobre el otro es nulo. Cuando A y B son paralelos, es un poquito más complicado de mostrar, pero se puede demostrar tranquilamente, lleva más o menos media carilla. Ese producto punto termina dando, como decíamos, la norma de A por la norma de B. ¿Por qué? Porque si son paralelos, θ vale 0 y el coseno de θ vale 1. Entonces ese producto punto, esa proyección de A sobre B, tiene su valor máximo porque A es lo más parecido a B que puede ser cualquier otro vector. Y los dos tienen exactamente la misma dirección. Entonces el nivel de parecido entre esos dos vectores es máximo. ¿Sí? De hecho, uno simplemente es el escalamiento del otro vector. Y con un solo escalar yo puedo transformar un vector en el otro. Bien, hasta acá es todo más o menos conocido. Vamos a pensar o a definir que así como definimos recién esta base canónica en R2, es decir, el versor I y el versor J, puedo definir una base genérica, ¿sí?, en R a la n. Para definir una base genérica en R a la n, necesito n vectores linealmente independientes. ¿Sí? En R2 me alcanzaba con dos vectores, con el versor I
y con el versor J. El versor I en forma de vector se pone como 1, 0 y el versor J se pone en forma de vector como 0, 1. Pero yo solo puedo extender a n dimensiones. El tema es que extendiéndolo a n dimensiones voy a necesitar n vectores de n componentes. ¿Sí? ¿Por qué tienen n componentes? Porque son vectores que viven en R a la n. ¿Y por qué necesito n vectores? Por el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Si tengo menos vectores no voy a poder definir el espacio y si tengo más vectores no van a ser linealmente independientes. ¿Ah? La única forma de que esos n vectores sean linealmente independientes es que sean una cantidad n. ¿Sí? Si hay menos no me alcanza y si hay más hay uno que es combinación lineal de los otros. Entonces voy a tener una base ortonormal en R a la n formada por esos n vectores, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub n, ¿sí? Si se cumple que el producto escalar entre dos cualesquiera de ellos es nulo. Si el producto escalar entre dos cualesquiera de ellos es nulo es porque son efectivamente ortogonales. ¿Sí? Esa ortogonalidad me garantiza la independencia lineal de esos vectores. Y además, si yo hago el producto interno de un vector por sí mismo, eso me tiene que dar 1. ¿Sí? Además, ese producto interno de un vector por sí mismo es la norma de ese vector medida con una norma 2. Después ya nos vamos a encargar en el semestre que viene de definir con mucho más cuidado qué son las normas. Pensémoslo ahora simplemente como la longitud de ese vector E sub i. ¿Sí? Entonces, la base es ortonormal si para cualquier par de vectores no idénticos se da la ortogonalidad, es decir, el producto interno da 0. Y si tomo el mismo vector y hago el producto interno, me da 1. ¿Sí? Eso me asegura la ortogonalidad de la base y la ortonormalidad de la base. ¿Sí? Entonces, ya que nos movimos un poquitito en el espacio, volvamos a poner otro ejemplo para ir masticando un poco esto de las bases en R a la n. Tengo de nuevo mi base canónica, pero ahora es la base canónica de R3. La base canónica en el espacio. Está dada por estos tres versores I, J, K. Ahí hay un typo, esto es J. Y claramente esos tres versores son linealmente independientes, ¿sí? Cumplen con el criterio que acabamos de mencionar. Si yo hago el producto interno entre cualquiera de estos tres, entre cualquier par de estos tres, me va a dar 0. Supongamos que si multiplico X escalar EY, ¿eso que me va a quedar? 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0. Uno por 0 más 0 por 1 más 0 por 0. ¿Sí? 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. Entonces, el producto punto entre EX y EY es 0. ¿Sí? De igual manera, si hago el producto interno entre X y EX, me va a quedar 1 por 1, más 0 por 0, más 0 por 0, eso da 1. Entonces cumple con la definición de ortonormalidad que acabamos de dar para una base ortonormal genérica en R a la n. En R cubo, en R3, esta es la base más conocida. ¿Sí? Entonces, cualquier vector en el espacio, cualquier vector en R3, se puede representar como una combinación lineal de estos tres vectores. ¿Sí?
donde lo que tengo que definir es cuáles son esos 3 escalares que afectan a cada uno de estos versores, de estos vectores, ¿sí? Pero como dijimos recién, yo puedo elegir cualquier otro conjunto de vectores que sean ortonormales, es decir, que sean linealmente independientes, que sean ortogonales y que la norma de 1. Este es el caso de esta base B1 que estoy presentando acá, donde tengo 3 vectores, ¿sí? Fíjense, la notación es un poco caprichosa, pero va a servir para distinguirlos. La base canónica la definí como EX, EY, EZ, y esta nueva base ortonormal que estoy definiendo la definí como B1 y los versores son E0, E1 y E2. Entonces, así como yo puedo expresar cualquier vector del espacio en función de los 3 versores de la base canónica, también puedo expresar cualquier vector del espacio R3 en función de esta base B1. ¿Por qué? Porque B1 es una base ortonormal, cumple con las 2 condiciones, ¿sí? El producto interno de cualquiera de estos dos, de cualquier par de estos 3 vectores es nulo, y la norma de cada uno de estos vectores, la longitud de estos vectores es 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto, y vamos a tomar un vector en el espacio, un vector cualquiera, que en un exceso de esto de cualquiera, elegí el vector 1, 2, 3. Tengo un vector en la base canónica, por eso tiene el subíndice X, Y, Z. Ese vector es 1, 2, 3. 1 en X, 2 en Y, 2 en Z. ¿Sí? Es 1, ¿sí?, por EX más 2 por EY más 3 por EZ. Pero yo ese vector B en la base canónica lo puedo expresar también en función de la base definida por los vectores de la base B1. Para expresar B en función de los vectores de la base B1, ¿sí?, voy a necesitar 3 escalares, alfa 0, alfa 1 y alfa 2, que multipliquen a los 3 vectores de la base B1. ¿Sí? La expresión de B en la base B1 va a estar dada por 3 escalares que multiplican a los 3 vectores de la base. Es decir, voy a proyectar B en la base B1 y eso me va a dar 3 escalares donde cada uno de esos escalares me dice qué tanto se parece B a cada uno de los vectores de la base. Y ese qué tanto se parece, ustedes recordarán de hace 5 minutos, lo habíamos definido como una propiedad del producto escalar. Entonces, voy a proyectar B en la base B1 mediante el producto punto. Cada uno de esos escalares que miden cuánto se parece B a los vectores de la base B1, ¿sí?, los voy a calcular a través del producto punto. Es decir, voy a hacer la proyección de B sobre cada uno de los vectores de la base B1. Esa proyección la voy a hacer con el producto escalar. Hago B, escalar es 0, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, escalar 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, 0. Esto me va a quedar 1 por 1 raíz de 2 más 2 raíz de 2, eso va a ser 3 raíz de 2. B escalar E1 es 1, 2, 3 por las componentes del segundo vector de B1, que es E1. 1 por menos 1 raíz de 6 es menos 1 raíz de 6. 2 por 1 raíz de 6 es 2 raíz de 6. Restado por este me queda 1 raíz de 6. 3 por 2 raíz de 6 son 6 raíz de 6, más una que tenía, 7 raíz de 6. Profe. Sí. Para sacar los alfa ahí sería lo mismo hacer, por ejemplo,
alfa 0 por E sub 0 va a ser igual a 1, ¿o no? Alfa 0 es un escalar, Sí, ¿sí? Entonces, si vos haces alfa 0 por E0, lo que vas a estar haciendo es tener un vector que es paralelo a E0, pero con la magnitud dada según alfa 0. ¿Sí? sí, Si yo lo que estoy queriendo calcular es la proyección de B sobre la base B1. sí, ¿Sí? Si ¿te acordás hoy? La proyección de A sobre el vector B, ¿sí? Era cuánto se parecía A al vector B. Y esto me daba un escalar que era la norma de A por el coseno del ángulo. sí, ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero calcular es esto. Es la proyección del vector B sobre cada uno de los vectores de B1. Entonces voy a hacer B, en el primer caso, proyectado con E0. Y eso me va a dar el primer escalar alfa, que es cuánto se parece el B al primer vector de la base. ¿Sí? sí, sí. No sé si respondí la pregunta, pero Creo que sí. ¿sí? Bien. O sea que ya a esta altura ya están perdidos. Tiene que faltar todo lo más difícil. Bueno, puedo estar perdido yo, pero el resto. Y si vos te animás a preguntar, te tengo más fe a vos que a los otros. Entonces, esos escalares que yo necesito para escribir mi vector B en función de la base B1, los voy a calcular a través de las proyecciones de B sobre cada uno de esos vectores. Entonces, ese producto escalar de B con cada uno de los vectores me va a dar estos tres escalares. 3 raíz de 2, 7 raíz de 6, y el último es 1 por 1 raíz de 3, menos 2 por raíz de 3, más 3 por raíz de 3. ¿Sí? Menos 2 más 3, me queda 1 raíz de 3 positiva, más la raíz de 3 positiva que tenía al principio, 2 raíz de 3. Entonces estos Profe, van a ser... Sí, o sea que lo único que haces es multiplicar por cada uno de los vectores si quisieras encontrar el vector en una base. ¿Entendí bien o...? Porque yo también me confundí. exactamente. A ver, si yo quiero encontrar este vector B en la base B1, yo necesito encontrar estos tres escalares. ¿Sí? ¿Cómo encuentro estos tres escalares? A través de proyectar B en cada uno de los vectores a los que está asociado cada uno de esos escalares. Entonces, ¿cómo Claro. proyecto yo B sobre este vector? Haciendo el producto punto. B producto punto por E0. ¿Sí? Como es un producto punto, multiplico el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero y lo sumo. Sí, yo recién acabo de entender lo que pregunté hoy. La cuenta que yo dije hoy funciona con la base canónica, pero no con la base esta. Ahora, Ahora sí, sí señor. Con la base canónica funciona porque incluso ustedes podrían ver que estos tres vectores, fíjense que acá tienen la T traspuesto, ¿no? ¿Sí? O sea, esto es renglón por... Yo esta operación la puedo poner como una operación producto, ¿sí? Vector matriz. Si yo acomodo los tres versores de B1 como tres vectores columna, directamente hago B por la matriz esta, que la puedo llamar tranquilamente B1, entonces hago renglón columna y me da, ¿sí? Si ustedes tienen un vector renglón de 3 y una matriz de 3 por 3,
el resultado de este producto, ¿sí? Va a ser renglón, columna, va a ser un vector renglón, ¿sí? Donde el primer elemento de este vector va a ser este renglón por esta columna, el segundo elemento va a ser este renglón por esta columna, y el tercer elemento es de nuevo este renglón por esta columna. ¿Sí? Entonces el nuevo vector lo obtengo haciendo esa proyección, que la puedo hacer encontrando cada uno de los escalares, ¿sí? O a lo mejor, como ustedes vieron en álgebra, utilizando lo que se conoce como matriz de transformación. Es decir, es este B1 con los tres vectores puestos en forma de columna. Si ustedes ponen la base canónica, a eso iba todo esto de la matriz, si ustedes ponen la base canónica, ¿sí? Adentro de una matriz, ¿qué les va a quedar? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es decir, una matriz identidad. Es una matriz que tiene unos en la diagonal y todos ceros en el resto de la matriz. Esa es la matriz de transformación de la base canónica. Una matriz identidad. Entonces, este vector por la matriz identidad directamente les va a dar el mismo vector. ¿Está? Y es por eso que la cuenta esa da, cuando uno hace esto por uno, que es lo que creo que a lo que apuntaba tu primer pregunta hoy. Sí, sí, era eso. Entonces, yo puedo calcular esos tres escalares, de hecho ya los calculé, 3 raíz de 2, 7 raíz de 6 y 2 raíz de 3. Entonces tengo mi nueva versión del vector B, ya no expresada en la base canónica era 1, 2, 3, ¿sí? Ahora expresado en mi base B1, mi nuevo vector B, ¿sí? Mi nuevo vector B expresado en la base canónica es 3 raíz de 2 por E0 más 7 sobre raíz de 6 por E1 más 2 sobre raíz de 3 por E2. ¿Sí? Puesto en forma de vector, esto es 3 sobre raíz de 2, 7 raíz de 6, 2 raíz de 3, traspuesto con el subíndice B1. ¿Sí? Pero este vector en la base B1 es equivalente a este otro vector en la base canónica, el 1, 2, 3 en la base canónica. Es exactamente el mismo vector. Si yo lo dibujo en el espacio, es exactamente la misma flecha, si quieren, entre comillas, que ustedes verían en el espacio. Sale del origen y apunta exactamente al mismo punto del espacio. Solo que algebraicamente lo puedo describir a través de la base canónica, y sería 1, 2, 3, o a través de la base B1, y sería 3 sobre raíz de 2, 7 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 3. De hecho, en ese concepto de flecha, que va desde el origen hasta un punto del espacio, ustedes pueden ver que la longitud de B en B1 es exactamente igual a la longitud de B en la base canónica. ¿Sí? Ustedes hacen 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. ¿Sí? Eso es raíz de 14. 9 y 4, 13 y 1, 14. ¿Sí? Esto es raíz de 14. Y si hacen esto al cuadrado, ¿sí? Esto le queda 9 medios más 49 sextos, etc. Y créanme que les da raíz de 14. Después, si quieren, hagan la cuentita rápida. Pero en definitiva, si volvemos a la representación espacial, esa flechita que va desde el origen hasta un punto es siempre el vector B. Si ese vector B lo expreso en función de la base canónica, es a través de los escalares 1, 2 y 3. Y si lo expreso a través de la base B1, es a través de los escalares 3 sobre raíz de 2, 7 sobre raíz de 6 y 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? Pero esa flechita sigue siendo exactamente la misma, es el mismo vector B. Solo que de acuerdo a la base que yo use, lo voy a presentar algebraicamente a través de dos conjuntos de escalares distintos. ¿Está? Entonces, es el mismo vector, aprovechando que está en R3, lo puedo representar en el espacio,
¿sí? Como una flecha única, pero algebraicamente lo puedo representar a través de diferentes colecciones de escalares. ¿Por qué puedo usar diferentes colecciones de escalares? Porque en principio la canónica es cómoda, es muy cómoda, tener una matriz de transformación igual a la matriz de identidad da muchas ventajas, pero a veces puede darse que yo trabaje con vectores en el espacio que tienen una dirección predominante. Y si yo utilizo como base esa dirección preferencial, todos mis vectores con los que yo trabaje van a estar más cómodamente representados, ¿sí?, en esa dirección. De hecho, si todos son paralelos a esa dirección preferencial, con un solo escalar me va a alcanzar para representarlos, porque van a ser todos paralelos a esa dirección. Entonces, con un solo escalar, yo sé cuánto mide en total la dirección, ya me viene dada por la base. Si no tengo tanta suerte, a lo mejor lo que hay es un plano preferencial. Y yo defino mi base en función de vectores ortonormales que definen ese plano, y todos mis vectores van a estar dados en función de 2 escalares, y no en función de 3, como si vendrían dados por la base canónica. Entonces, de alguna forma, definir otro tipo de base me puede ayudar a representar de manera mucho más cómoda algunos vectores que tengan que ver con mi aplicación en particular. Si yo no tengo ninguna aplicación en particular y voy a trabajar en cualquier cosa todo el tiempo y todo me da lo mismo, claramente la elección de la base canónica es mucho más racional, porque esa matriz de transformación igual a la identidad me va a facilitar los cálculos enormemente. Pero si tengo algún tipo de aplicación donde tengo alguna parte del espacio, alguna dirección o algún plano preferencial, ¿sí?, a lo mejor me convenga trabajar sobre esa base. Lo último que nos quedaría es ver cómo podemos reconstruir nuestra versión original de B en la base canónica a partir de B en la base B1. Es exactamente igual a cómo obtuvimos B en la base B1. Tenemos que proyectar B en la base B1 sobre la base canónica, con la salvedad de que la base canónica tiene que estar expresada, ¿sí?, en el espacio de B1. Es decir, ya tiene que estar proyectada la base canónica. Como es la base canónica, proyectarla es muy fácil. La proyección del versor X va a ser los componentes X de los versores de B1, ¿sí?, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz de 3, son las componentes X de la base B1. Fíjense, vuelvo a escribir la base B1. Acá está. Los componentes X son 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz de 3. Los componentes Y son 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 6 y menos 1 sobre raíz de 3. Y los Z son 0, 2 sobre raíz de 6 y 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces, este vector va a ser la proyección de E0 de X sobre B1. ¿tá? Y así lo mismo con los otros dos. Entonces, si hago esa proyección y prendo velas a algún santo algebraico de turno, este producto punto de la proyección B en B1 sobre la base canónica proyectada en B1 me devuelve los componentes iniciales, 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 es 3 medios, 7 sobre raíz de 6 por 1 sobre raíz de 6 son menos 7 sextos, 2 sobre raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3 son 2 tercios. Si suman eso, les juro que da 1. Lo mismo para los otros 3 componentes. Entonces, recupero la versión canónica de mi vector B, con los escalares a X, a Y y a Z, que son los que multiplican a los versores canónicos. 1, 2 y 3. Ese era mi vector original en la base canónica. Totalmente equivalente a mi vector
en la base B1. ¿Sí? Bien. Hasta acá, todo esto es álgebra lineal. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a hacer algunas elucubraciones que nos puedan ayudar a utilizar todo esto en el cursado de matemática superior. Matemática superior que, como ustedes saben, trata de señales y sistemas. Tuvimos 2 clases en donde hablamos primero de una cosa y después de la otra. Acá hay una salvedad de que B1 se puede escribir como la matriz de transformación, cosa que ya dije. Entonces, si empezamos a generalizar un poco esto, tenemos una base de n vectores, de nuevo, empezamos a hacer la cosa un poco más general. Ese vector A es un conjunto de n escalares, donde si yo quiero reconstruir el vector, es la combinación lineal de cada uno de esos escalares multiplicado por alguno de esos versores de la base. ¿Sí? Por alguno no, por el versor correspondiente a ese escalar. ¿Sí? Y esos escalares, A sub k, los puedo calcular como la proyección de A sobre el versor correspondiente. ¿Sí? Esto es otra cosa que a esta altura, de tanto repetirlo, ya debe haber quedado claro. Y el producto punto entre dos vectores, sí. Ahí A sub k sería lo que sería en la base canónica. A sub k es el escalar que aparece acá cuando yo lo represento como un vector. Es el escalar que multiplica al vector E sub k en la representación vectorial. Ah, está, ya. ¿Sí? Acá es J, pero fíjate que está la sumatoria de J hasta N. Entonces en algún momento aparece A sub k por E sub k. ¿Está? Cada uno de estos escalares que están acá, lo calculo haciendo el producto escalar de A sobre cada uno de esos versores. El A1 va a ser A escalar E1, el A2 va a ser A sería el escalar vector E2. representado en la base esa. ¿Cómo? De nuevo se cortó. Desde A1 hasta A sub n sería el vector representado en la base esa, digamos. Exactamente, en la base de los vectores E1, E2, E3, EN. ¿Sí? En la base de esos versores E sub J. Los A sub K chiquititos son los escalares que multiplican a cada uno de esos versores. Entendí. Si yo quiero calcular el escalar, lo que hago es proyectar el vector A sobre el versor correspondiente. Sí, sí. Entonces después, si defino un vector equivalente B, va a estar definido, porque está todo en el mismo espacio de R a la N, como n escalares B1, B2, Bn, y el producto escalar entre A y B es lo que me va a marcar el parecido entre A y B, ¿sí? Y algebraicamente puedo escribir B como la combinación lineal de los versores de la base por los escalares B sub J. Y con A puedo hacer lo mismo. Entonces, primero reemplazo el B, que me queda esta sumatoria, después agarro el A y lo meto adentro de la sumatoria y tengo esta proyección de A sobre los versores C sub J, que venían de esta sumatoria de acá. Pero esa proyección de A sobre los C sub J me va a dar, en definitiva, un producto punto, porque A es esta sumatoria de los A sub K por los C sub K. Entonces, este producto punto entre versores, ¿cuánto va a dar? Este producto punto entre versores va a dar 0, cuando J y K sean distintos. Qué feo me están saliendo los 0. 0, ¿sí? Cuando J y K sean distintos, y 1 cuando J sea igual a K. Pero por la propiedad de las bases, eso debería pasar siempre, ¿o no? Sí, si yo elegí una buena base, esto va a pasar siempre,
Y entonces, como esto es distinto de 0 solo cuando j y k son iguales, esta sumatoria de k igual a 1 hasta n solamente es distinta de 0 cuando k vale j. Entonces, me saco de encima esta sumatoria y los a sub k y me quedo solamente con el a sub j. Y esa es la definición de producto punto que habíamos visto en la primer filmina de la clase, donde el producto punto entre dos vectores, ¿sí?, era el vector A traspuesto por el vector B, columna, ¿sí?, renglón columna. Es decir, el producto de los escalares de A pares en cada una de las dimensiones del vector. A0 por A1 por B1, A2 por B2, B3 por A3 por B3, A4 por B4, todo eso sumadito, ¿sí? Entonces, tengo una definición equivalente del producto punto de algo que habíamos visto intuitivamente cuando lo definimos en R2, ¿sí? Esto va a ser así, como está acá, como bien decían, si mi base es ortonormal. Por eso es importante trabajar con bases ortonormales, ¿sí? Entonces, lo que sacamos de esta filmina es que no importa la base que use, el producto punto se hace con la misma regla, ¿o no? Exactamente, es perfecta esa conclusión. Sí, sí. No importa en qué base esté, si esa base es ortonormal, el producto punto va a ser A1 por B1, más A2 por B2, más A3 por B3, más A4 por B4, en el espacio que esté, en la base que esté. No cambia la definición del producto escalar, siempre y cuando la base sea una base ortonormal. Perfecto. Profe, Sí. a mí lo único que no me queda claro es por qué E sub j, digamos, es equivalente a A por E sub j. No. E O sub sea, j, E sub j es un versor de longitud 1, ajá, ¿sí? AJ por E sub j es un vector en la dirección de EJ con longitud A sub j, ajá, sí. ¿sí? Fíjate que acá estoy haciendo un producto punto entre dos vectores y estoy obteniendo un escalar, ¿sí? Porque ese escalar simplemente me indica cuán parecido es el A alguno de esos versores E sub k. ¿Sí o no? Ok, sí, ya creo, ya entendí. Gracias. Profe, Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Puede repetir eso entre el producto punto entre E sub j y E sub k? ¿Qué es lo que bien. dan esos dos valores? Fíjense, acá lo primero que hago es reemplazar el vector B por su combinación lineal de escalares B sub j en la base, ¿sí? Tengo los B sub j por los EJ, ¿sí? B es igual a esto. Después, el A lo meto dentro de la sumatoria. Como el A es un vector, ¿sí? Como el A es un vector y tenía A producto punto la sumatoria, meto el A producto punto dentro de la sumatoria. Lo meto acá. ¿Sí? Pero el A, ¿sí?, yo esta multiplicación la puedo hacer tranquilamente acá. Tranquilamente puedo parar mi deducción acá, porque yo sé que A escalar E sub J son todos los A sub K. ¿Sí? Yo puedo ir de acá directamente acá. Y como ya tengo este resultado, me puedo ir directamente acá, sin pasar por acá. ¿Sí? Pero en realidad yo esto lo hice a propósito, para que quedara un poco más clara la importancia de tener una base ortonormal. ¿Sí? Yo al A, como está acá, lo puedo reemplazar por esta sumatoria A sub J de J. En realidad el J es la sumatoria que uso acá, como el J ya lo tenía usando para B, acá uso un índice K. ¿Sí? Son índices de sumatoria, son mudos, puede ser J, K, Patito, Chichumeque, ¿sí?, o Bianculli haciendo yo.
Entonces, esta sumatoria definida sobre K es el producto de los escalares A sub K por los versores E sub K. Pero este producto punto yo todavía no lo perdí, lo tengo acá porque lo único que hice fue sacar los escalares afuera. Entonces me queda este producto punto entre versores EJ y EK. Estos versores EJ son los n versores de la base y estos EK son los n mismos versores de la base. Es decir que yo tengo todos contra todos. Tengo, para el primer caso, donde J vale 1 y K vale 1, E1 por E1. Para el segundo caso, donde J vale 1 y K vale 2, tengo E1 por E2. Y así hasta que llegue a J igual a N y a K igual a N, donde voy a tener EN por EN. ¿Sí? Entonces voy a tener las N por N combinaciones de todos los productos entre todos los vectores. Pero como estos son los vectores de mi base, yo sé por definición que el producto punto entre estos dos versores, es nulo si esos dos versores no son el mismo, porque son ortogonales. Y si son el mismo, me da 1. Entonces, me va a dar 0 cuando J sea distinto de K, y me va a dar 1 cuando J sea igual a K. Entonces, como J es igual a K, esta sumatoria que va de K igual a 1 hasta N, desaparece porque el único valor que tiene sentido para K es cuando vale J. Entonces directamente me queda el producto BJ por AJ por 1. Porque cualquier otro producto BJ por AK distinto de J está multiplicado por 0. Entonces esa sumatoria de J igual a 1 hasta N de BJ por A sub J es la definición. ¿Sí? Acá aprovecho para comentar de que el producto punto es conmutativo. Es la definición del producto punto entre dos vectores que dimos originalmente para R2. Estamos viendo que esto se cumple para Rn y para cualquier base de Rn, no solamente para la canónica, que es lo que habíamos visto en R2. Cualquier base ortonormal en R a la n nos va a dar esta definición de producto punto. ¿Estamos? Bien, entonces en ortogonal no sería lo mismo. Porque eso que da 0 o 1 es en ortonormal, ¿no? Exacto. Si no fuese ortonormal, es decir, solamente ortogonal, esto no sería 1, sino algún otro escalar. Entonces me quedaría la sumatoria de AJ por BJ por el escalar que sale de hacer la norma de estos versores, la longitud de estos versores. Es decir, cuánto me da E1 por E1, cuánto me da E2 por E2, cuánto me da E3 por E3. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, si seguimos complicándonos, vamos a hacer el ejercicio mental más difícil de la clase de hoy. Y es que imaginemos una señal f de t como si fueran uno o dos vectores, pero de infinitas componentes. O sea, f de t es una función de R en R. Es decir, hay un vector en R que es t, que es el vector dominio, y hay un vector f, que es el vector imagen. Ese vector f, el t también, pero en realidad el t es siempre el mismo, eso es el dominio, ¿no? Lo puedo dejar a un costado del razonamiento. Mi vector es un conjunto infinito de todos los valores del conjunto imagen. ¿Sí? Es la f en menos infinito, la f un poquito más acá, la f en 0, la f en 0 más un épsilon, todos los valores de la función, todos esos infinitos valores que conforman el conjunto imagen de la función f, de la señal f de t. ¿Sí? Entonces ahora, si mi f es un vector de infinitas componentes, yo puedo pensar que existe una base ortonormal para poder expresar ese vector f
como una combinación lineal de esos versores de la base. Esa base tiene dimensión infinita, tiene infinitos vectores, ¿sí? Tiene un vector para menos infinito, un vector para lo que está al lado, un vector para cero, un vector para infinito, infinitos vectores. ¿Y cuál es la longitud de esos vectores? Si hay infinitos vectores, infinito. ¿Sí? Es una base con infinita cantidad de vectores de longitud infinita. Y esos vectores tienen que ser linealmente independientes. Tienen que conformar una base ortonormal. Entonces, si me quedo con... Sí. La idea sería que cada vector de la base multiplicado por un coeficiente apuntaría a una partecita de la señal, a un puntito. Ni más ni menos, es exactamente eso. Ajá. Eso creo que estaba escrito un poquito más acá. ¿Sí? Entonces dice, bueno, acá estoy presentando la base, ¿sí? Lo presento como una infinita cantidad de versores de duración infinita, es decir, son funciones. ¿Sí? Mi base van a ser infinitas funciones, ¿sí? Donde esas funciones también están dadas en T, están dadas también en el mismo dominio T grande que estaba acá. Por lo tanto, son infinitos vectores de duración infinita. Y la idea, ¿sí?, es poder expresar, como bien dijeron, f como combinación lineal de un escalar que multiplique a cada una de estas funciones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver que si yo quiero imaginarme cómo puede ser ese conjunto infinito de funciones para que sea una base ortonormal, ¿sí?, necesito una definición de producto interno. Pero esa definición de producto interno va a tener que ser continua, porque ya no tengo vectores, sino tengo funciones. ¿Sí? Si yo vuelvo a pensar mi f de t y volvemos a esa discretización, a esa aproximación en pedacitos discretos de la f que hacíamos la clase pasada, ¿sí?, puedo llegar a pensar que el producto interno entre dos funciones, ¿sí?, son esas funciones escritas de a pedacitos, ¿sí?, por ese delta que marcaba la longitud de cada pedacito, ¿sí?, y puestos adentro de una sumatoria. ¿Sí? Idénticamente como habíamos expresado en pulsos discretos nuestra f. Solo que ahora, en lugar de tener solo la f, estoy teniendo el producto de f por y. Entonces, si yo de nuevo llevo esta expresión que ya conocemos al límite cuando delta mayúscula tiende a 0, ¿sí?, una posible expresión para el producto interno entre dos funciones es esto que está acá. ¿Sí? Es la integral de menos infinito a infinito de f de t por y de t diferencial t. ¿Sí? Esa definición todavía hay que demostrarla con más cuidado, porque estamos partiendo de esta expresión que está acá, pero se puede hacer con un poco de paciencia. El tema es que esta expresión que tenemos nos va a ayudar a construir la idea de una base ortonormal de funciones, ¿sí? Es decir, que nos va a ayudar a representar señales pensadas como un vector de cantidad infinita de componentes. Entonces, si tengo mi base, ¿sí?, de infinitas funciones, menos infinito, punto suspensivo porque son infinitas, es 0, ¿sí?, e infinito de t, voy a definir que mi base continua va a ser ortonormal si el producto interno
Es decir, si la integral de menos infinito a infinito del producto de estas dos funciones vale 0 cuando elijo dos funciones que son distintas y vale 1 cuando elijo dos funciones que son iguales. Entonces, hasta ahí lo que tenemos es una definición de producto interno que podría llegar a servir siempre y cuando existan estos espacios de funciones que estamos pensando que nos pueden llegar a permitir expresar nuestras señales como una combinación lineal de esas funciones linealmente independientes. Un ejemplo, ¿sí?, que ya conocemos son las funciones impulso. Fíjense que si tomamos la función delta, en donde tomamos una función delta desplazada, delta de t menos tau, y utilizamos ese tau para definir cada una de las funciones, es decir, un versor E sub i va a ser el delta en t menos tau i, y el versor E sub j va a ser un delta en tau menos tj, el producto interno de estas dos deltas es nulo. ¿Sí? Es nulo, porque si ustedes piensan que hay una delta acá en tau i y una delta acá en tau j, ¿sí? Si yo hago el producto de esta función por esta función, esto vale 0 en todos lados, excepto acá. Entonces acá, esto por 0 me da 0, y a su vez acá, esto por el 0 del tau sub j me da 0. ¿Sí? Entonces, por más que le integre, hágalo. Perdón, ahí cuando está Sí. integrando, te daría 0 en la parte donde sube el impulso porque lo está multiplicando por el otro que está definido para 0 en ese punto. Exacto. La delta de tau menos tau j, acá es planito 0. ¿Sí? Acá es 0, 0. Entonces, si querés, tengo una indeterminación acá entre el valor que tiene la delta y el 0 que tiene el tau j. Pero como lo estoy integrando, la plancho esa indeterminación y me da 0. Sí, se entendió. Esto sería, aquí está en azul. Entonces, cuando esas tau son distintas, ese producto interno me da nulo. Pero cuando esas tau son iguales, ¿sí?, ese producto interno me da 1. Entonces, las deltas se presentan como una base ortonormal. Entonces yo podría pensar que puedo escribir una función como combinación lineal de estos deltas desplazados. Y esos escalares de dicha combinación lineal los voy a calcular proyectando mi función sobre cada una de las componentes de la base. O sea, sobre cada una de esas funciones delta de t menos tau sub i. Entonces, yo puedo pensar mi señal f como un vector a partir de una combinación lineal de unos f de tau por cada una de las funciones, por cada uno de los versores de esa base continua, delta de t menos tau. Y esos f de tau los voy a calcular proyectando la f, esta es f chica, proyectando mi f de t original, ¿sí?, sobre cada uno de las deltas. Y por la propiedad del delta, la integral de menos infinito a infinito de f de t por delta de t menos tau es f de tau. Entonces esa f de tau va a ser el escalar que aparece acá. Y esta sumatoria
esta sumatoria, para ser consistente con la notación que veníamos trayendo, no va a ser una sumatoria de menos infinito a infinito, va a ser un integral, ¿sí? Porque es una integral hecha sobre tau. Y esa es la fórmula a la que habíamos llegado en la clase pasada de cómo expresar una función a través de una colección infinita de pulsos. Entonces, esta expresión a la que habíamos arribado en la clase pasada, en definitiva, es la reconstrucción de nuestra señal x de t a partir de los escalares x de tau que afectan a cada una de las funciones de esa base delta de t menos tau. Entonces, esto que habíamos podido hacer la clase pasada, que había dado lugar al integral de convolución, no es otra cosa que una reconstrucción de la señal a partir de los escalares que definen la señal en el espacio definido por los versores o por las funciones de esa base continua ortonormal dada por las funciones impulso. Es bastante fuerte, pero creo que esto de la clase pasada termina de anudar la idea de una base continua, ¿sí? Esta es la forma que tenemos de escribir una señal como combinación lineal de impulsos, porque esos impulsos forman una base ortonormal. Ya no es la base canónica, no son tres vectorcitos que uno pone en el espacio, ¿sí? Ya no la podemos dibujar, porque son infinitos vectores en un espacio de dimensión infinita. Pero están ahí. Es como que cada uno de estos delta de t menos tau es uno de esos versores que teníamos hoy más temprano en R3. Y estos x de tau... Esto, sí, x de tau para cada iteración, digamos, de la integral sería una constante, o sea, es una constante para cada, ¿o no? es un escalar, es un escalar que yo lo calculo, según la arruiné esta fórmula, porque me confundí la f grande con la f chica, y encima estoy señalando con el dedo en la pantalla, cosa que ustedes no ven. Pero esto que está acá, ¿sí? Fíjense, yo lo escribí de manera bastante primitiva acá arriba, como mi vector f es la sumatoria de menos infinito a infinito de estos escalares f de tau por el versor delta de t menos tau, ¿sí? Era la forma que teníamos de escribir un vector como combinación lineal de escalares por versores. Pero ¿cómo calculo este escalar? Si ustedes se acuerdan, los escalares los calculaba proyectando el vector sobre cada uno de los versores. Entonces, esa f de tau es el producto punto de la f de t por alguno de esos versores, en este caso un versor genérico delta de t menos tau. Entonces, ese escalar f de tau es el producto punto de f de t por delta de t menos tau. Por la propiedad de muestreo de la delta, esa fórmula de producto punto que yo escribí acá no es otra cosa que f de tau. Por eso este f de tau va a ser el escalar que aparece en la combinación lineal, ya sea escrita de esta forma así, mal escrita, pero conceptualmente afín a lo que veníamos haciendo, o escrita de la forma que sigue, donde aparecen en la reconstrucción de la señal. Estos son los escalares, ¿sí? Claro, soy un salame, cambié la X por la F, bueno, pero porque la clase pasada habíamos trabajado esta fórmula con la X. Pero creo que lo pueden ver ustedes si esta X vuelve a ser la F chica de la filmina anterior y esta X de nuevo es la F chica, ¿sí? Evaluada en tau. Efectivamente es un escalar. ¿Está? Es un escalar que multiplica al versor que corresponde a ese valor de tau. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podría volver a explicar el
producto interno. ¿Sí? Honestamente, ahora que lo volví a explicar para ustedes, no me gustó absolutamente nada como quedó, así que probablemente agregue un par de filminas. ¿Sí? Pero la idea, a ver, vamos a tratar de... Ay, cómo se pueden estas cosas. ¿Ahí dejé de compartir pantalla? Sí. Bien. Así esto anda más rápido. Voy a buscar una filmina de la clase pasada y después la vuelvo a compartir. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve. Bien. ¿Y me escuchan bien? ¿No se entrecorta? Por ahora todo bien. Se escucha bien. Gracias, don Microsoft. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos representado una señal como una aproximación de esa señal a través de estos pulsitos discretos? Si representamos dos señales a través de estos pulsos discretos, fíjense que si yo tomo un intervalo finito, supónganse de 0 hasta acá, ¿sí? Si yo tomo un intervalo finito de 0 hasta acá, voy a tener una cantidad finita de intervalos. Voy a tener 1, 2, 3, los que haya, hasta acá. Pero como estos intervalos son finitos y esta longitud es finita, voy a tener una longitud finita de intervalos. Entonces, si yo represento mi x de t como esta cantidad finita de intervalos y uso esa misma discretización para otra función y de t, pónganse otra función y de t, voy a hacer acá por arriba de la x, para que no se superpongan, pero uso esa misma discretización para y de t y considero el mismo intervalo finito, voy a tener en esas funciones aproximadas dos vectores finitos con una cantidad finita. ¿Sí? O sea, voy a tener un x sombrero de t que va de acá hasta acá, un x sombrero de t que va de acá hasta acá, que tiene una cantidad finita de componentes, y un y sombrero en la misma porción del dominio, que también va de acá hasta acá. Y sombrero. Entonces,
yo puedo decir, bueno, si esas dos porciones de función tienen una cantidad finita de componentes, pueden funcionar acá estas dos aproximaciones, X sombrero y Y sombrero, como dos vectores. Entonces, si yo considero esas dos porciones de función finitas, con una cantidad finita de elementos con vectores, el X sombrero escalar Y sombrero, ¿sí? Va a ser, si considero desde acá hasta acá, como decíamos, X en 0 por Y en 0 más X en delta por Y en delta más X en 2 delta por Y en 2 delta y así. Entonces, a partir de esa definición, yo lo que hago es reemplazar este X, ¿sí?, por lo que vale cuando lo hago ir hasta infinito y hago lo mismo con el Y. Reemplazo el X y el Y por esta definición de combinación lineal de impulsos discretos. Cuando hago ese reemplazo, ese producto de los pulsos me va a quedar que, como los pulsos no son coincidentes, esa doble sumatoria que me va a quedar de este producto, me va a quedar una sola sumatoria. De los X en K delta, por los Y en K delta, por este delta que va a quedar acá. Y eso es lo que después hago tender al límite, y eso es lo que escribí acá. Y esta es la filmina que me faltó para ser crítico con mi clase. Poner acá antes de llegar a esta expresión. De nuevo, intercambié la F con la X. Prometo que voy a solucionar eso en la versión de la filmina que ponga en el campus. Pero en definitiva, cuando yo hago ese producto, como les decía, se me van los deltas minúsculas, los impulsos discretos, y me queda el F muestreado por el Y muestreado por el delta. Entonces, cuando hago el límite, cuando delta tiende a infinito, lo que obtengo es esta expresión integral parecida a la integral de convolución, ¿sí?, o parecida a la expresión de la X como deltas, ¿sí? Pero en definitiva lo que hago es el límite cuando este delta tiende a 0. ¿Sí? Okay, aclaró sí. un poco la explicación. Sí. Admito que escribir esta expresión así en crudo fue un exceso. Voy a agregar una filmina antes para ver de dónde sale esta expresión, que es lo que acabo de intentar hacer a mano en la filmina anterior. Bien, ¿alguna otra pregunta? Llueve torrencialmente en Rincón, espero no se corte la luz. Cuando Zoom me deje, voy a volver acá. Perfecto. Entonces, la conclusión de esta expresión que nosotros habíamos llegado en la clase pasada de cómo escribir una señal en función de impulsos, ¿sí?, la podemos repensar, ¿sí?, como que esta expresión es la reconstrucción de la señal x de t a partir de los escalares x de tau que afectan a cada uno de los versores de la base delta de t menos tau.
donde estos escalares x de tau se calculan proyectando la señal sobre cada uno de los versores. Y esa proyección de la señal la hacemos a través del producto punto. ¿Sí? Esto que también tengo que corregir, que es f chica. Esos escalares f chica de tau lo calculo haciendo el producto punto entre la función f de t por cada uno de los versores delta de t menos tau. Entonces, como decíamos hoy, elegir otras bases se entiende cuando uno va a trabajar con una determinada categoría, con una determinada calidad, con un determinado conjunto de señales o de sistemas. Habíamos elegido esta base de impulsos porque queríamos expresar nuestra señal como una combinación lineal de impulsos para aprovechar la calidad de nuestros sistemas lineales invariantes en el tiempo, de manera que estos mismos escalares eran los que iban a modular la salida como combinación lineal de las respuestas al impulso desplazadas en el tiempo. Es decir, si yo tenía un sistema lineal invariante en el tiempo, le daba un impulso como entrada, obtenía una respuesta al impulso, y solo con eso yo podía construir cualquier tipo de salida. ¿Cuál era la condición para construir esa salida? Que yo pudiera expresar mi entrada como una combinación lineal de impulsos desplazados. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Ya sabemos cómo se hace porque lo vimos en la clase pasada, pero ahora lo podemos entender mejor porque esos escalares salen de proyectar la señal sobre cada uno de los versores de esa base que yo estoy proponiendo, que es la base de los impulsos continuos. ¿Está? Entonces, para el estudio de esos sistemas LTI, uno elige como base estos impulsos, estas funciones deltas. Y después, de acuerdo a las aplicaciones, uno va eligiendo diferentes tipos de bases que tienen que ver ya sea con las señales que van a estudiar, con la posible representación de esas señales que van a estudiar, o el posible comportamiento de los sistemas respecto de las señales que van a obtener como salida. ¿Sí? Entonces, esas diferentes bases lo que me dan como resultado es una colección de las operaciones que conocemos y vamos a estudiar a lo largo de lo que queda del semestre como transformadas. ¿Qué es una transformada? Es la proyección de una señal en el dominio que conocemos, del tiempo que conocemos, del espacio que conocemos, ¿sí? O de donde fue muestreada desde la realidad, proyectamos esa señal a un espacio donde nos queda más cómodo estudiarlas, donde las representaciones son más compactas, donde las operaciones van a ser más sencillas, ¿sí? Esa proyección de la señal traída del mundo real a esa base donde las cosas me quedan más cómodas es lo que se conoce como transformado. Y ahí aparecen distintas bases que dan origen a distintas transformadas. La más conocida de todas, además de la delta que acabamos de mencionar, es la base de las exponenciales complejas. ¿Sí? Esta base de las exponenciales complejas, si ustedes hacen el ejercicio, se puede demostrar bastante bien que estas funciones e a la j omega t son ortonormales, tanto en omega como en t. ¿Sí? Se ve ahí que no hay ninguna diferencia entre omega y en t. Profe, o sea que sí. cualquier transformada es exactamente la misma señal, pero expresada en otra base. Es como exactamente. Hicimos con el vector, el mismo vector exactamente lo mismo, la misma flecha sería, pero en otra base. Nomás que ahora no es una flecha, obvio. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea.
La señal sigue siendo la misma y de hecho hay métricas, hay cosas que caracterizan a la señal que van a seguir siendo la misma. Así como la longitud de la flecha era exactamente la misma, porque la flecha era la misma, la energía de las señales va a seguir siendo la misma. Y si una señal está acotada, si una señal no diverge en un dominio, en el dominio transformado tampoco va a diverger. Si una señal tiene energía finita en el tiempo, va a tener energía finita en su dominio transformado. Está muy bien, la pregunta está muy bien como aclaración. Esto es lo fundamental que tienen que entender de las transformadas. La señal sigue siendo la misma. Lo único que hago es que la estoy expresando en función de otra base, porque esa otra base me da cierta comodidad. ¿Cuáles son esas comodidades? Las vamos a ver a medida que vayamos estudiando cada una de las transformadas en particular. Pero, por ejemplo, Fourier descubrió que muchas de las soluciones a los sistemas de ecuaciones en derivadas ordinarias se escribían en función de series infinitas de senos y cosenos. Entonces, una forma compacta de expresar esos senos y cosenos son las exponenciales complejas. Entonces, esas combinaciones infinitas de senos y cosenos en el mundo de Fourier, en el mundo de la transformada de Fourier, se van a poder expresar con 2 o 3 numeritos. La transformada de Fourier nos va a dar un nivel de compactación, un nivel de compresión para toda esa información que en el dominio del tiempo es un delirio, de infinita cantidad de funciones, con infinitas excursiones en el tiempo, van a ver que a lo mejor se termina transformando en una combinación lineal de 3 deltas. ¿Por qué? Porque el espacio de la transformada de Fourier es mucho más adecuado para representar esas soluciones que Fourier encontró a esas ecuaciones diferenciales cuando estudiaba propagación de calor. Después las usamos para todo a la transformada de Fourier. Son cientos de años usando la transformada de Fourier para resolver miles de problemas, porque vimos que la potencia que tienen estas exponenciales complejas es infinita, ¿sí? Incluso una de las cosas que más le criticaron a Fourier en su momento era que estas exponenciales complejas, como combinaciones lineales de senos y cosenos, no podían representar señales discontinuas, como por ejemplo un pulso cuadrado, ¿sí? Y eso a Fourier le dio muchos dolores de cabeza, incluso con el mismo Laplace. Y sin embargo terminó demostrando de que estas exponenciales complejas servían incluso para representar este tipo de señales. Ya no de una forma tan compacta, o sea, porque de nuevo estamos representando algo que a lo mejor en el tiempo es muy compacto, que se representa con una combinación lineal de 2 escalones, en el dominio de Fourier ahora se representa con una serie infinita. Pero de nuevo, porque estamos representando esta señal que es mucho mejor para ser representada en función del tiempo, porque tenemos las funciones escalón, ¿sí? En cambio, si queremos representar una señal senoidal, en el dominio de Fourier va a terminar representada como una simple delta, ¿sí? Entonces, cada transformada nos va a llevar a la señal a vivir en un mundo que va a ser más o menos complejo de acuerdo a cómo se comporte esa señal para la base que le estamos proponiendo. Si yo llevo una señal senoidal a vivir al mundo de Fourier, se va a sentir muy cómoda y su representación va a ser extremadamente compacta como una delta. Pero si llevo este pulso rectangular a vivir al mundo de Fourier, ¿sí? Su representación va a ser una señal sinc. Va a ser una señal sinc, ¿sí? Que no es nada compacta en el mundo de la frecuencia, ¿sí? Porque va a tener excursión infinita. Va a tender a cero, por esto que les decía, cuando la frecuencia omega tiende a infinito, esta función va a tender a cero, porque si tengo una señal en el tiempo que tiene energía finita, como es este pulso rectangular, en la frecuencia también va a seguir teniendo energía finita, no puede diverger, ¿sí? Pero va a tener una representación mucho menos compacta. ¿Por qué? Porque el ámbito
donde la estoy proyectando no es su ámbito natural. ¿Está? Entonces, para cada tipo de estudio, para cada tipo de señal, la gente fue inventando transformadas. Tenemos también la transformada de Laplace, que es una generalización de la transformada de Fourier, porque este S es un número complejo que incluye una determinada parte real, ¿sí? J omega t es un imaginario puro, S es un número complejo que incluye cierta parte real. Lo que va a ser la transformada de Laplace va a ser, lo vamos a ver dentro de un par de semanas, aumentar la aplicabilidad de la transformada de Fourier para sistemas inestables. ¿Hay alguna razón por la que usamos ese omega? Porque en las ecuaciones de corriente omega de la frecuencia angular, ¿es algo en particular ese omega o es solamente un coeficiente del número imaginario? Bien, es las dos cosas. Es ese coeficiente de la parte imaginaria, de ese numerito imaginario, J omega, ¿sí? Pero termina siendo el mismo omega de cuando vos escribís seno de omega t. Claro. Porque si vos escribís coseno de omega t más j seno de omega t, ese omega es la frecuencia fundamental de ese seno y de ese coseno. Y cuando aplicás la fórmula de Euler, te queda E a la j omega t. Claro, sí, sí. ¿Está? O sea, además, después, toda la gente que hizo sus estudios eléctricos se apropió de esa omega para hablar de la frecuencia angular de las funciones senoidales y todo eso. Pero es todo lo mismo. Es ese omega, es esa frecuencia angular que viene de la fórmula de Euler. Y es esa frecuencia fundamental de los senos y los cosenos, o sea, del coseno y el j seno, que forman ese exponencial complejo. Después hay transformadas para todos los gustos, ¿sí? Las voy a pasar muy rápido. Sepan que existen la transformada de Mellin, la transformada de Hilbert. Estas dos, sobre todo la de Mellin, sirve para trabajar con la normalización de imágenes, ¿sí? Se usa mucho en lo que es realidad aumentada y ese tipo de cosas cuando uno quiere identificar un objeto en una imagen y esa imagen no está siempre encuadrada de la misma forma. Entonces el objeto a veces está más grande, más chico, a veces está desplazado en la imagen. Entonces este tipo de transformadas sirven para normalizar esas cosas y facilitarle la cosa al aprendizaje maquinal que viene pegado a ese reconocimiento de imagen. La transformada de Abel se usa muchísimo en lo que es corrección de efectos por la esfericidad de las lentes. Es una transformada que se usa mucho en todo lo que es uso de telescopios, pero también se está usando mucho en fotografía de muy alta precisión. Por ejemplo, ahora estas super cámaras que le han puesto al Perseverance, uno le puede volver a dar el efecto plano a esas imágenes de tanta amplitud angular a través de la transformada de Abel. Y la transformada que más se ha popularizado en la última mitad del siglo XX es la transformada de Wavelet o transformada ondita. Es una transformada en donde uno proyecta sus señales sobre este kernel psi, donde este kernel en teoría puede ser cualquier cosa, si uno lo ve desde una mirada determinística, ¿sí? Lo que tiene que cumplir es estadísticamente con ciertas pautas que la definan como una base ortonormal válida para usar la transformada de Wavelet, pero no tienen por qué tener una forma determinística única, ¿sí? Eso la ha hecho muy poderosa, incluso hasta con formas determinísticas, pero también con formas no determinísticas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden usar como base de su Wavelet una biblioteca estadística de electrocardiogramas, ¿sí? En donde no necesariamente tienen que tener
la expresión analítica para esa función del electrocardiograma que ustedes están censando, pero sí pueden usar esa señal como un conjunto con determinados parámetros estadísticos y esa geometría tan propia que tienen los electrocardiogramas. Entonces, si uno justamente va a trabajar con señales fisiológicas o señales que vienen de justamente otro tipo de electrocardiograma, puede utilizarlo para identificar patologías, para llevar a vivir esos electrocardiogramas a un espacio donde se sientan mucho más cómodos. Lo mismo ocurre con Wavelet y señal de habla, por ejemplo, todo lo que es reconocimiento de patrones del habla, lo que son sintetizadores de voz, y con Wavelet han pegado un salto impresionante. Tenía ejemplos de muchas cosas y no sé muy bien qué hora es, ya es la hora. Así que les quedan algunas imágenes de transformadas en general, pero esto ya es más a modo informativo. Acá había un videito muy lindo donde se ve un análisis espectral de sonido en Fourier, cosa que probablemente Zoom no me deje abrir nunca, pero si contamos hasta 10 y no se abre, nos olvidamos. Se los voy a subir de todas maneras al canal. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que nos vayamos? No de mi parte, profe. Bueno, les dejo un saludo grande y seguimos en contacto. Nos vemos mañana en la práctica. Cuídense mucho. Nos vemos, Chao, profe. profe. Gracias. Saludos, profe. No, profe.